difícil de superar, pero bueno, ya estamos acá especialmente para trabajar con ustedes este tema. Recuerden que todas las inquietudes las pueden enviar al correo aldianutricional@gmail.com. Este tema es importante porque vamos a hablar un poquito de todas esas fortalezas que tenemos nosotros de nuestro CalMACD Advance y lógicamente mencionando cómo esos pueden ser herramientas de comercialización. Entonces, recordemos que nuestro CalMACD Advance es un suplemento dietario. Recordemos que no es un medicamento y que nunca va a reemplazar una alimentación equilibrada. Esta leyenda mandataria siempre la vamos a encontrar en nuestros suplementos dietarios. Quiero recordarles que nosotros en este momento tenemos 18 productos dentro de la línea Nutralife. De esos 18 productos tenemos 15 productos que son registrados como suplementos dietarios, 2 alimentos que son el caso de la proteína y las NutriChecks y un fitoterapéutico. Cuando nosotros hablamos de suplementos dietarios, los registros sanitarios, como ustedes lo ven en el caso de la diapositiva, inicia por SD. Eso quiere decir que es un registro sanitario. Nuestro registro sanitario del CalMACD Advance es el del año 2013 y tiene una identificación que es el número a continuación, que es el 0002850. Esa es como nuestro cédula de identificación de este producto frente al INVIMA, es decir, frente a toda la parte regulatoria. Entonces, vamos a hablar un poquito de ese maravilloso producto y todo lo que tiene que ver con nuestra salud y nuestro bienestar. Entonces, aquí unos planteamientos que nos proponen, que a nivel de Nutralife nos proponen, y nos preguntan si queremos tener huesos fuertes y cómo piensan que lo podemos lograr. Lógicamente la respuesta de todos es sí, queremos tener huesos fuertes, queremos tener menos riesgo de sufrir lesiones a nivel de fracturas o de huesos débiles. Entonces por eso tenemos que buscar estas alternativas para que día a día tengamos mejor salud a nivel de nuestros huesos y lógicamente también de nuestros dientes. Recordemos también que el calcio es un mineral indispensable. Este mineral es indispensable, ¿por qué? Porque nuestra fisiología toma ese calcio para poder funcionar, es decir, para poder tener un organismo sano. La composición de huesos y dientes más o menos en un 70%, eso no lo podemos olvidar, está formado por una matriz principalmente que tiene en esa composición calcio, que es uno de los minerales más importantes, pero también necesita contar con fósforo, con flúor, con magnesio y con vitamina D. Es decir, no va el calcio solo, va de la mano de otros 3 minerales y de una vitamina que cumple también la función de la mano de los otros minerales para que realmente ese calcio se fije en los huesos y para que forme, pues lógicamente ese hueso mucho más denso con una estructura mucho más sólida. Entonces, decimos que Nutralife nos cuenta que hay una mala noticia, que nosotros tomamos el calcio, ¿de dónde lo tomamos? Del hueso. Y específicamente lo tomamos en forma regular porque es la fuente, es el almacén que tenemos o la despensa que tenemos para podernos abastecer. ¿Qué pasa entonces con el calcio como tal, que es uno de los primeros minerales sobre el cual vamos a hablar? Recordemos que más o menos el 99% del calcio que nosotros tenemos está en nuestros huesos. Es decir, el que está en nuestro organismo, el 99% está en los huesos. Recordemos también que es uno de los minerales que encontramos en mayor proporción en el organismo. Por eso se habla específicamente que son macrominerales. Además de eso, el depósito que hay en esos huesos es el que nos va a ayudar a mantenernos, digamos, en constante funcionamiento, que nuestro metabolismo funcione, que muchos de nuestros órganos estén funcionando en una forma constante, permanente y que lógicamente esto haga que tengamos un bienestar. El calcio de los huesos entra y sale. Cuando realmente se está movilizando, es decir, cuando sale, se dice que estamos haciendo una reabsorción o una resorción ósea, es decir, cuando ese calcio sale para ser utilizado, se desplaza del hueso para las diferentes funciones. ¿Y qué pasa en cuanto a eso?
es importantísimo mantener esos niveles tanto en sangre como en tejidos. Entonces el balance no es solamente que tengamos una buena cantidad de calcio dentro de los huesos, sino también la cantidad de calcio que hay específicamente disponible a nivel de la sangre y disponible en cada uno de los tejidos que lo van a utilizar. Por esta razón decimos que los calcios están vivos, que están en permanente funcionamiento, que están en permanente recambio, es decir, un constante recambio, que esa estructura que está en los huesos se forma como una matriz, donde también otro factor importante es que haya suficiente colágeno. Recordemos que el colágeno es una proteína estructural, que también para su formación requiere vitamina C. Entonces nosotros aquí mencionamos algo muy importante, y es decir, en forma, digamos, muy clara, y como dicen a viva voz, que la vitamina C también es importante para mantener esa densidad de los huesos. ¿Por qué? Porque definitivamente esa estructura de calcio de los otros minerales requiere estar en esa matriz o en ese complejo donde está presente también el colágeno. Como ya lo vimos anteriormente, esa matriz de colágeno viene a llenarse de otras vitaminas y otros minerales que fueron los que nosotros ya mencionamos, es decir, de ese flúor, del fósforo, del magnesio y también el de la vitamina D. Ahora, ¿cómo se hace ese recambio? Como cualquier inventario lógico. Entonces, sale primero el calcio más antiguo, el calcio que está, digamos que tiene mayor tiempo de reserva en el hueso o en la matriz ósea, y ese calcio es reemplazado por calcio nuevo. Entonces, por eso es tan importante que permanentemente se esté haciendo un abastecimiento, es decir, una complementación a nivel de ese calcio. Ese calcio, ¿de dónde lo vamos a obtener? La primera fuente como tal es la fuente alimenticia, es decir, los alimentos fuentes de calcio. Pero también necesitamos en algunas circunstancias, dependiendo de los hábitos nutricionales, dependiendo del estado de salud, del nivel de absorción que tengamos nosotros en nuestro organismo, necesitamos hacer cierta complementación a nivel del mineral como tal, y también a veces tenemos que recurrir pues a los otros minerales, porque lógicamente hay mejor absorción, mejor utilización del mineral si viene acompañado de sus colaboradores, porque esa sinergia permite que haya mejor digestión y mejor absorción del nutriente. Entonces, ¿qué funciones esenciales conocemos nosotros del calcio? Recordemos que ayuda a transmisión de señales nerviosas, principalmente que entonces nosotros sabemos que a nivel de todo lo que implica el sistema nervioso, es decir, de neuronas, del cerebro, todo eso va de la mano, especialmente ¿de qué? De ese calcio. Se dice que de ahí, pues básicamente se utiliza el 1% de ese calcio circulante. Entonces, por eso es que cuando nosotros vemos que hay un recambio permanente, pues se está utilizando específicamente ese calcio que nosotros estamos utilizando. Ahora, por el otro lado, para la contracción muscular, entonces, ¿qué sucede aquí? Nosotros sabemos que el músculo tiene una serie de contracciones que tienen que ver con impulsos nerviosos y también con una parte eléctrica. Entonces, ¿qué sucede? Esa contracción muscular tiene que ver directamente con ese calcio entrante y con ese calcio utilizable. Por el otro lado, también lo que nosotros llamamos a nivel de el ritmo cardíaco participa de una forma importante en ese funcionamiento a nivel del corazón, a nivel de ese ritmo permanente que tiene que tener el corazón. Por otro lado, ayuda en la coagulación de la sangre. Es una función muy importante a nivel del calcio y no lo podemos olvidar, así no lo consideremos como un factor de coagulación. Es un cofactor de proteínas que transmiten señales al interior de la célula. Entonces, ¿qué sucede? Si no existe específicamente ese calcio, pues no va a ingresar toda la información que requiere la célula y lógicamente puede haber un mal funcionamiento, ya sea a nivel local o a nivel regional si es en un tejido. Entonces, definitivamente, nosotros sabemos que el calcio tiene muchas funciones, por ejemplo, a nivel de secreción de hormonas, a nivel de todo lo que tiene que ver con
algunas, digamos, hormonas, como por ejemplo la hormona paratiroidea, que es una hormona de origen peptídico, proteico, que ayuda principalmente a qué, a todo lo que tiene que ver con la concentración de fosfato en el plasma, y además de eso, pues todo lo que es ese equilibrio a nivel corporal. Entonces, decimos que si hay suficiente calcio en la dieta, entonces de esa forma ese calcio va a ser, ese calcio que está en los huesos va a poder salir, ¿cierto? Pero vuelve a reabastecerse con el calcio que está ingresando con la alimentación normal, con la cantidad de calcio que nosotros necesitamos. ¿Qué sucede? Entonces los niveles de calcio están equilibrados, es decir, hay suficiente cantidad de calcio en reserva, pero también el que está saliendo pues no hace un faltante o un vacío muy grande dentro de esa reserva. Y esto lleva a que se mantengan los huesos fuertes, el tejido óseo se mantenga fuerte. Por el otro lado, ¿qué pasa? A nivel de cuando sucede que la dieta es muy deficitaria en calcio, o sea, aquellas personas que no consumen fuentes de calcio, como por ejemplo sardinas, lácteos y derivados, algunas hortalizas. Entonces, en ese momento, los huesos ceden el calcio que tienen, o sea, están cediendo en mayor proporción, pero no se puede llenar ese vacío, no se puede reabastecer. Como no hay suficiente calcio para que haya un buen reabastecimiento, entra muy poquito calcio, pero sale mayor cantidad. Aparece entonces una deficiencia de calcio, que se manifiesta en qué? En huesos débiles, huesos que se vuelven más porosos y que lógicamente se van a estar debilitando constantemente y que pueden ocasionar cierto tipo de lesiones o cierto tipo de inconvenientes. Recordemos la palabra osteoporosis. La palabra osteoporosis quiere decir huesos porosos o huesos quebradizos. Es decir, el hueso se va volviendo mucho menos sólido, mucho menos denso, con mayor posibilidad de sufrir fracturas, porque sus estructuras son más débiles. Entonces, si ustedes miran la diapositiva en la parte derecha, ahí vemos un hueso normal y un hueso que tiene osteoporosis. El hueso con osteoporosis, cada uno de esas estructuras tiende a ser más débiles y más quebradizas. Entonces, ¿qué sucede? Por lo tanto, ese hueso, como les decía anteriormente, se vuelve frágil, se vuelve mucho más lábil y con mucha mayor posibilidad de sufrir ciertas lesiones que pues pueden estar desde fracturas muy, digamos, pequeñas hasta fracturas muy grandes y situaciones muy generalizadas a nivel de todo el esqueleto corporal. Entonces decimos que las consecuencias de esa osteoporosis pues es específicamente esos huesos mucho más frágiles que llevan a que haya mayor propensión de fracturas en ciertas regiones. Donde más hay fracturas, digamos, donde es más frecuente encontrarlas, según las estadísticas, está en las muñecas, en el fémur, y en vértebras y en cadera. Digamos, son como los sitios donde hay mayor posibilidad de que haya esa fractura, pero no quiere decir que no se presente en otros sitios. Lo que sucede es que hay espacios o hay partes de nuestro esqueleto que tienen una mayor carga, un mayor peso, un mayor impacto y pues lógicamente van a estar muchísimo más, digamos, propensas a sufrir cualquier tipo de fractura o de lesión. ¿Qué nos dicen las estadísticas mundiales de osteoporosis? La Organización Mundial de la Salud en el año 2013, que es el último estudio, digamos, grande que nosotros podemos encontrar, nos menciona que aproximadamente 1 de cada 8 hombres puede presentar osteoporosis. O sea, de todas formas es una incidencia alta y sabemos que en la medida en que envejecemos hay mayor posibilidad de que se presente esta particularidad, esa deficiencia y pues lógicamente todos los huesos van a estar involucrados y algunos, digamos, tienen, como les decía yo, mayor dificultad con respecto a la fijación del calcio. En el caso de las mujeres, esas estadísticas mundiales que nos presentan, que aproximadamente 1 de cada 3 mujeres tenemos la posibilidad por encima de los 45 o 50 años de presentar osteoporosis. Entonces es más riesgoso para las mujeres, se presenta mayor incidencia y está, digamos, relacionado directamente con la parte hormonal. Nosotros sabemos que las hormonas sexuales femeninas son efectos protectores y en el momento en que aparece
ese cambio metabólico en las mujeres, donde empieza a haber suspensión del funcionamiento hormonal, pues lógicamente va a haber mucho más riesgo de que se presente ese problema a nivel de la osteoporosis, es decir, de un bajo calcio con mayor riesgo de un hueso que tenga menos densidad, es decir, que sea menos sólido, menos compacto. Repasemos entonces un poquito qué pasa con el calcio durante nuestra vida. En menores de 25 años, entonces recordemos que el calcio que entra al hueso es mayor que el que sale. Es decir, pues lo que acabamos de decir, hay una mayor posibilidad de que esos huesos se mantengan fuertes, se mantengan muy compactos y sean capaces de soportar pues cargas, pesos y todo lo que nosotros realizamos diariamente con la movilidad a nivel de nuestras articulaciones. Entre los años 25 y 35 años, es decir, cuando tenemos entre 25 y 35 años, el calcio que entra es igual al que sale. Ahí hay mantenimiento, o sea, los huesos se pueden mantener en su estructura. Sin embargo, ¿qué sucede? Que en cualquier momento donde la alimentación no sea adecuada, donde en este proceso la alimentación tenga un déficit de calcio, pues lógicamente va a cambiar esa ecuación, va a haber una mayor posibilidad de que no haya tanta reserva. Por encima de los 35 años, ¿qué pasa? Entonces el calcio que entra es menor que el calcio que sale. Por lo tanto, empieza a afectarse la reserva, empieza a afectarse la disponibilidad del calcio para poder tener funciones a nivel del organismo, o sea, cumplir con toda la parte fisiológica. Pero además de eso, por el otro lado, empieza a haber un problema grave y es en esa reserva ósea que ya lo mencionamos, ocasionando huesos débiles y huesos frágiles. Entonces nos dicen, bueno, ¿cuándo es el momento apropiado para lograr mantener ese equilibrio, para lograr mejorar esa situación a nivel de los huesos? Entonces nos dicen que es importantísimo ese desarrollo de la fortaleza ósea antes de los 18 años, es decir, alimentándonos de una forma adecuada. Muchas personas después de que han superado los 5 años empiezan a dejar de consumir fuentes de calcio. Y esas fuentes de calcio, pues lógicamente son las que van a llevar a que la persona pues tenga un factor de riesgo adicional. ¿Por qué? Porque están en menor cantidad o no están presentes en la dieta cotidiana. Entonces nos dicen, antes de los 30 años es importante empezar a ¿qué? A mantener esa reserva en una forma mucho más cuidadosa, es decir, estar más pendientes de cómo está nuestra alimentación y además de eso tener en cuenta no solamente el reabastecimiento a nivel de calcio en los alimentos, sino también de los otros minerales y de la vitamina D, que juega el papel importante en el desarrollo o en el fortalecimiento de esa matriz ósea. Siempre se dice entonces que el momento apropiado pues es la juventud. Entonces tenemos que acordarnos de eso, hablar mucho con los jóvenes para que no suspendan el consumo de alimentos fuentes de calcio y derivados, que además de eso tienen que tener buenos hábitos. Recordemos que el calcio también depende de muchos hábitos a nivel de nuestra actividad física. Si realizamos ejercicio como trotar, caminar, son ese tipo de ejercicios que son en contra de la gravedad, donde el organismo tiene que tener como esa dificultad para poderse desplazar, es decir, luchar un poquito contra esa gravedad que nos hace mantenernos en el piso, en el centro de la tierra, va a ayudar a que haya mayor fijación del calcio. Entonces, sabemos que cualquier persona puede sufrir de osteoporosis, es decir, de esa deficiencia de calcio en los huesos, de esa deficiencia de esa matriz ósea. Los factores de riesgo, entonces sabemos que hay un alto índice cuando hay herencia. Es decir, si los padres han sufrido de osteoporosis y los abuelos, es muy posible que los hijos tengan mayor posibilidad de sufrir de osteoporosis. El envejecimiento, como lo mencionamos, muy marcado o más alto en mujeres, pero dijimos que tampoco es que sea, digamos que los hombres no presenten el riesgo, los hombres también tienen un riesgo. Ya sabemos que de 8 individuos hombres, uno puede presentar el riesgo de osteoporosis. El tema de envejecimiento en la mujer, la parte de delgadez extrema, es decir, cuando muchas mujeres
tienden a adelgazarse demasiado, a suspender el consumo de alimentos, la presencia de pronto de trastornos de la alimentación donde hay una anorexia, donde no hay una reserva adecuada de los nutrientes, pues puede llevar a que se presente en mayor proporción este problema de osteoporosis asociado no solamente al bajo consumo de calcio, sino en general al bajo consumo tanto de macro como micronutrientes. La inmovilidad prolongada, lo que les sucede a las personas que permanecen mucho tiempo postradas en la cama, que no tienen movilidad a nivel de sus miembros inferiores, miembros superiores y en general de su cuerpo, como veíamos, el hecho de que seamos físicamente activos es un factor protector frente a la pérdida de calcio en los huesos y determinados medicamentos. Entonces asociamos esto a que hay algunos medicamentos que secuestran el calcio o que impiden su absorción o que por algunas circunstancias bloquean su acción. Entonces, esos medicamentos pueden ocasionar que definitivamente haya una deficiencia y si no se hace una suplementación adecuada, pues lógicamente son personas propensas a sufrir osteoporosis. ¿Cómo se disminuye entonces el riesgo de sufrir osteoporosis? Ya dijimos entonces el factor protector de la mano de hábitos nutricionales adecuados, es decir, la dieta rica en calcio, también aportar magnesio, fósforo, vitamina D y flúor. Realizar el ejercicio, entonces ya sabemos que lo que más recomiendan no son ejercicios donde nosotros estemos teniendo en cuenta perdón, te interrumpo, pero es que se está escuchando muy lejos la conferencia, la voz se escucha un poco lejos y está ahí otra me vez escucha muy mejor. intermitente. Sí, toca más, que hables un poquito más fuerte porque tengo mi volumen al 100 y no te alcanzo a escuchar muy bien. Entonces, Entonces, por favor, me comentas si ya me escuchas mejor. sí, así te escucho mejor. Listo. Entonces, estábamos en todos esos factores para disminuir el riesgo de padecer osteoporosis. Mencionaba la alimentación o la dieta con fuentes de calcio, con fuentes de magnesio, de fósforo, de vitamina D y de flúor, que más adelante vamos a conocer esos alimentos. Realizar el ejercicio, principalmente ejercicios, como les decía, donde se tenga que luchar un poquito contra la gravedad, es decir, el trote. Para nosotros no es muy fácil caminar o trotar en el sentido de que tenemos una presión, es decir, la fuerza de gravedad nos está haciendo mantenernos muy, digamos, con esa presión hacia el centro de la tierra. Ese tipo de ejercicios nos favorecen la fijación del calcio y evitar el alcohol y el tabaco. Recordemos que muchas de esas sustancias pues inhiben principalmente que la utilización del calcio por parte del organismo. Entonces, el primer punto que tiene que ver con el calcio de la dieta. Nos preguntan, bueno, según la Organización Mundial de la Salud, ¿cuánto calcio necesitamos? El promedio varía, entonces nos dicen que podemos llegar a necesitar más o menos 1000 miligramos diarios cuando somos mujeres entre 19 años y la edad de la menopausia, 1300 miligramos en mujeres posmenopáusicas, 1000 miligramos en hombres entre los 19 y los 21 años y 1200 miligramos en hombres de más de 51 años. Entonces, más o menos el promedio, si ustedes miran, está entre 1000 y 1300 miligramos. Y esto se asocia directamente a que la proporción más grande debe ser aportada por alimentos fuentes de calcio y lo que nos quede faltando, si hay una brecha entre lo que consumimos y lo que deberíamos consumir, pues ahí podemos utilizar específicamente algún producto, un suplemento dietario que tenga calcio, que en este caso sería el Cal MACD Advance. ¿Qué alimentos entonces sabemos nosotros que son fuentes de calcio? En primer lugar, todo lo que son lácteos y derivados. Si nosotros miramos una porción de 100 gramos de queso puede aportar 730 miligramos de calcio. Lógicamente, 100 gramos de calcio vienen a ser casi 2 porciones de queso. Y el equivalente más o menos a unas 6 o 7 tajadas de queso cuando el queso viene en lonjas muy pequeñas o en tajadas muy pequeñas. A nivel del yogur, entonces una taza de 240 gramos, es decir, de 8 onzas, nos puede aportar 415 miligramos de calcio. Las sardinas, 100 gramos de sardina, nos puede aportar 382 miligramos de calcio. Una taza de leche descremada,
más o menos 290 miligramos. Sabemos que también algunas hortalizas, como es el caso particular de la espinaca, una taza cocida de espinacas me puede aportar 245 miligramos. Y sabemos que también podemos encontrar en la yema de huevo aproximadamente 100 gramos de yema de huevo, 130 miligramos. Cuando hablamos de 100 gramos de yema de huevo son aproximadamente 4 huevos. Entonces, pues lógicamente la idea no es que la persona consuma 4 huevos en una sola comida, sino que mezcle alimentos que sean fuentes de calcio, como el caso particular de que en su comida diaria incluya bebidas lácteas o productos de origen lácteo como el queso, como la cuajada, también sardinas y lógicamente vegetales como la espinaca y el brócoli, y haga el consumo también de huevo, incluyendo la yema del huevo. Además de eso, entonces nos dicen cómo podemos complementar en nuestra alimentación para mantener esos huesos fuertes y saludables. Entonces aquí nosotros decimos que tenemos que trabajar en cuanto a nuestras fortalezas como corporación, nuestras fortalezas como nuestros productos y frente lógicamente a la competencia. Entonces recordemos que una de las fortalezas más grandes es que la respuesta comienza con una marca. Somos una marca con 80 años de trayectoria. Nuestros productos son desarrollados con base en estudios científicos, con todo lo que es la metodología y todo el historial que manejó el doctor Carl Benbourg a nivel de la ciencia, a nivel de la tecnología. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros sabemos que tenemos un alto porcentaje de insumos o de recursos que van a esas tabletas, a esos suplementos dietarios que tienen un alto porcentaje de productos o de ingredientes naturales. Entonces, eso hace que muchas de esas sustancias nutritivas nuestro organismo las aproveche en mayor proporción, las utilice de una forma mejor. ¿Por qué? Porque pues lógicamente no son productos que vengan con alto contenido de sustancias químicas sintéticas que el organismo puede encontrarlas un poco diferentes a lo que viene en los alimentos. Entonces se dice que Nutrilite cree que la naturaleza debe ser el punto de partida, por eso el alto índice o la alta proporción de insumos, de concentrados específicamente de la naturaleza. Además de eso, nos dicen que somos lo que comemos, eso lo sabemos. O sea, muchos de nosotros tenemos malos hábitos alimentarios o no sabemos que estamos alimentándonos de una forma correcta y llegamos a tener deficiencias. Entonces, la invitación es a que día a día conozcamos un poco más sobre la alimentación, seamos conscientes si estamos consumiendo la cantidad de nutrientes que requerimos, porque los nutrientes no trabajan aislados, los nutrientes siempre trabajan en equipo y requieren de otros nutrientes para poderse aprovechar en el organismo. Lograr un bienestar óptimo es un proceso individual y posible. ¿Esto qué quiere decir? Que cada persona tiene una necesidad particular, cada persona es diferente a la otra, tiene un gasto de energía, tiene una necesidad de calorías y nutrientes. Además de eso, por su actividad, por su nivel, digamos, de exigencia, pues va a requerir una cantidad diferente. Pero esto no quiere decir que sea imposible, no, lo podemos lograr siempre y cuando, como les decía antes, tengamos una conciencia de la importancia de seguir una alimentación completa y balanceada de la mano de hábitos de vida saludables para alcanzar un bienestar óptimo. Entonces, simplemente Nutrilite pone la naturaleza en sus productos para que le ponga más vida a tu día. Por eso llega la buena noticia. Habíamos hablado de que nos tenían una mala noticia y era que sacábamos el calcio de los huesos. En este momento sabemos que tenemos una oportunidad, primero a nivel de la alimentación y segundo para llenar la brecha podemos contar con el Calmag-D Advance, que nos va a permitir pues reponer ese calcio que necesitamos y esos minerales. Entonces nos permite desarrollar huesos fuertes, específicamente, ¿por qué? Comparado con el Calmag-D que teníamos antes, nosotros tenemos mayor contenido de vitamina D. Lo importante con respecto a la competencia que es que nuestra vitamina D viene acorde con la cantidad de calcio. Recordemos que trabajan en proporción. Si nosotros exageramos el contenido de calcio y tenemos poquita vitamina D o poquito flúor o poquito magnesio, pues lógicamente no se va a absorber ese calcio porque va a haber un exceso y ese exceso va a hacer que todo el metabolismo se altere. Entonces, por eso, la cantidad de vitamina D que tenemos nosotros en este momento permite que haya mayor absorción del calcio.
Por otro lado, recordemos que viene de fuentes naturales que vamos a hablar más adelante. ¿Y que esto qué hace? Pues va a permitir específicamente también que haya un mejor aprovechamiento. ¿Quién necesita entonces el CalMag D Advance? Principalmente decimos que aquellas personas que buscan fortalecer sus huesos específicamente para un futuro. Es decir, hacer un buen abastecimiento, una buena reserva a nivel de esos depósitos de calcio. ¿Para qué? Para que en el futuro no haya ese déficit. Si nosotros lo hacemos permanentemente, si nuestro organismo está acostumbrado a que haya fuentes de calcio, los tolera, los absorbe, los digiere y los aprovecha, pues así mismo en un futuro no vamos a tener ese déficit, es decir, ahorrar para el futuro. Entonces decimos que aquí encontramos mujeres entre los 13 y los 35 años. Es decir, muy pronto tenemos que ser conscientes de que necesitamos fuentes de calcio. Aquellas personas que valoran una vida activa, es decir, todas aquellas personas que se cuidan, que están permanentemente asistiendo al médico, cuidando su salud, además de eso teniendo ciertas actividades que le van a favorecer todo su bienestar, como el ejercicio, que se cuidan de consumir sustancias tóxicas, que controlan el consumo de bebidas alcohólicas, pues son personas que están preocupadas específicamente por su bienestar. Y aquellos que son conscientes de la importancia del calcio, pero desconocen que lo necesitan ya, es decir, saber que no es esperar a tener 50 años o 60 años para empezar a tomar calcio o para empezar a consumir los alimentos fuentes de calcio. Tenemos que hacerlo a tiempo y ese es el objetivo, que lo hagamos en el momento en que se requiere, a tiempo. Además de eso, entonces tenemos que saber que en las estadísticas mundiales nos dicen que el 75% de las personas no consumen suficiente calcio. Esto es crítico. ¿Por qué razón? Porque muchas personas están consumiendo menos de lo que necesitan. Es decir, si nosotros hacemos ese registro, pues va a ser bastante crítico el hecho de que van a presentar deficiencia de calcio y que va a haber una gran proporción, como ya vimos las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud, una gran proporción de población que va a tener problemas de osteoporosis con sus respectivas consecuencias, que es el caso particular de lesiones a nivel del hueso como fracturas severas. ¿Qué otros nutrientes nos aporta el CalMag D Advance a nuestra dieta diaria? Entonces recordemos que el CalMag D Advance entonces está elaborado a partir de carbonato de calcio y alga marina calcificada. Esa alga morada que encontramos en los mares. Además de eso, entonces sabemos que nuestro CalMag D también tiene magnesio y otros minerales que nos van a ayudar en el fortalecimiento de esos huesos. La combinación especial del CalMag D Advance, es decir, la formulación que está permitiendo, que es otra de nuestras fortalezas, como la formulación cambió, está permitiendo ayudar a complementar la nutrición, favoreciendo el fortalecimiento del tejido óseo. ¿Y esto qué está haciendo? Que cada vez la absorción y retención del calcio sea mucho mejor. Entonces la formulación nos permite eso, que realmente el calcio que estamos consumiendo se esté aprovechando. Como les decía, nuestro calcio viene del alga calcificada. Quiero recordarles que el color del alga lo da específicamente la variedad, es un alga de color morado, a veces rosado y puede tener ciertas partes de color casi rojo. Esta alga calcificada, entonces, ¿dónde se encuentra? Se recoge específicamente del lecho marino. Y aquí nosotros como Nutralife, la detección de ese lecho marino donde están los residuos de la alga calcificada se hace por GPS. Entonces les cuento, esa cantidad de desechos que salen de la planta, en la medida en que la planta va madurando, van quedando en el lecho marino. Para que no haya alteración en sí de todo lo que es el ecosistema, nosotros no hacemos una recolección, digamos, directamente con las personas, sino se hace con unos equipos de GPS que simplemente están retirando esa parte de la planta que ya la planta no está utilizando y que sí tiene un alto contenido a nivel de los nutrientes. Es completamente sostenible y además, ¿qué pasa? Esta es recogida de unos sitios específicos que se encuentran ubicados en Islandia. Se llaman los fiordos.
¿Qué son los fiordos? Los fiordos son accidentes geográficos como bahías dentro del mar, donde la corriente marina no es tan fuerte y en ese sitio crece el alga marina. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros sabemos que es un proceso totalmente sostenible, que no se afecta el medio ambiente y además de eso, que en esos sitios donde hay ese cultivo de esas algas y esa recolección tiene que cumplir con todas las normas Nutricer, es decir, todo lo que tiene que ver con los procesos a nivel orgánico, con los procesos de las buenas prácticas de manufactura. En Islandia, en estos sitios es donde se puede recolectar en la profundidad del mar, en esos fiordos donde se recolectan esas algas, esos desechos de las algas rosadas, que específicamente esas algas, como les decía, tienen un alto contenido de calcio y de otros nutrientes. Además de eso, entonces tenemos que recordar que el magnesio es otro nutriente que está contenido específicamente en nuestro Calmar D Advance. Pero además de eso, nuestra alimentación tiene que tener un buen abastecimiento de calcio. ¿Qué otras funciones cumple adicional a esto el magnesio? Entonces nos ayuda también a regular el ritmo cardíaco, es decir, esa frecuencia cardíaca con la que está latiendo el corazón. Garantiza entonces esa fuerza ósea, es decir, la formación de esa matriz ósea frente al colágeno, es decir, esas reservas de calcio que están en el hueso. Regula los niveles de calcio, o sea, permite que haya una buena entrada y salida del calcio dependiendo de la disponibilidad que hay en el hueso y ayuda a regular también el azúcar en sangre. Por otro lado, entonces recordemos dónde encontramos ese magnesio, principalmente en vegetales, tanto de hojas verdes como otros vegetales, en semillas, es decir, también lo encontramos en algunas leguminosas, en algunos granos, y lo podemos encontrar también en algunas cereales. ¿Qué otra cosa es importante? Recordar que muchas veces la alimentación de nosotros no es tan variada como para encontrar fuentes apropiadas o no es tan completa como para tener la cantidad suficiente de magnesio. En cuanto a la vitamina D, que la vitamina D es esencial para la absorción ósea del calcio. Regula, o sea, sirve específicamente para regular el calcio y los niveles de fósforo y permite conservar el calcio en los huesos. Una de las primeras fuentes de vitamina D es la síntesis que sucede en la piel por efecto directo de la luz del sol, pero también lo encontramos en algunos productos lácteos, principalmente los lácteos que vienen por fortificados, como el caso de la leche, el kumis y el yogur. ¿Cuál es uno de los retos? Pues la dificultad para encontrar fuentes adecuadas y consumir las cantidades correctas, las cantidades recomendadas. Recordemos que cuando nosotros hablamos principalmente de esa vitamina D, hoy en día, por cuestiones específicamente del cuidado de la piel a nivel de la protección de los rayos ultravioleta, muchas de las personas están cubriendo demasiado la superficie corporal y también además de eso utilizando protectores solares, digamos ya hasta tal nivel que no se permite que haya una buena abastecimiento de sol y una buena presencia del sol a nivel de la piel y por lo tanto esa síntesis de vitamina D se está viendo totalmente alterada. Entonces, si no se consume con los alimentos y tampoco se está permitiendo el metabolismo a nivel del rayo de la luz solar con la piel, pues va a haber un déficit de vitamina D y por lo tanto no se va a aprovechar el calcio ni los otros nutrientes que tienen que ingresar al hueso. Como les decía, entonces, con respecto a la otra formulación y en general a muchos de los productos que se están utilizando, tenemos más vitamina D principalmente de fuente natural, o sea, en general, nutrientes de fuentes naturales. Además de eso, entonces tenemos que recordar que para que tengamos una buena salud ósea, tenemos que tener en cuenta que en muchas condiciones las personas empiezan a tener un límite en el desarrollo óseo más o menos alrededor de los 30 años. Esto que está ocasionando, específicamente está ocasionando que las personas no estén consumiendo las cantidades necesarias ni de calcio, ni de magnesio, de vitamina D, de flúor y de fósforo. Entonces, esto va a ocasionar específicamente que haya esa deficiencia. ¿Qué otros beneficios adicionales tenemos?
Con respecto a productos de la competencia, entonces sabemos que nuestras tabletas son más delgadas. Esto hace que sean mucho más fáciles de ingerir y de deglutir, es decir, de tragar o de pasar. Cuando nosotros decimos que la tableta es fácil de deglutir, esto favorece su consumo, principalmente en personas, digamos, ya que sean de tercera edad. ¿Por qué razón? Porque si las tabletas son muy gruesas, pues pueden ocasionar específicamente que las personas no las puedan pasar, no las puedan deglutir y por lo tanto sea más difícil que las consuman. En algunos casos, pues nos preguntan que si la tableta se puede macerar, los científicos nos comentan que en lo posible no, pero que si ya es una circunstancia donde se requiera, se deben macerar y consumir inmediatamente. Además de eso, entonces vamos a tener un calcio más disponible. ¿Por qué razón? Porque al consumir una tableta 3 veces al día con los alimentos, es decir, una en la mañana, otra al mediodía y otra en la noche, nos van a proporcionar 600 miligramos de calcio que necesariamente requieren 600 unidades internacionales de vitamina D para absorción, es decir, está totalmente bien en una formulación adecuada, y 200 miligramos de magnesio. ¿Para qué? Como les decía, para contribuir a complementar esa cantidad de calcio que se requiere diariamente para formar esa reserva y para tener calcio disponible para que nuestro organismo funcione. Aquí es importante que ustedes requieran. El uso sugerido son 3 cápsulas al día máximo. Una con la mañana, con la alimentación de la mañana, otra al mediodía y otra con la cena. Entonces, ¿qué pasa? Algo en la que los científicos nos están haciendo mucho énfasis. Más no quiere decir mejor. El excederse en las cantidades en general de nutrientes, pero vamos a hablar del calcio, del magnesio, de la vitamina D, puede causar, primero, la no absorción del nutriente. Entonces pensamos que más, no, como me funcionó bien con una cantidad que me indicaron, voy a duplicarla porque me pareció bien. No, esto puede llevar a que no estemos absorbiendo los nutrientes. O puede haber interferencia en el proceso de absorción. Es decir, o definitivamente no se absorbe o se absorbe solamente una cantidad y no se absorbe todo lo que tenemos que absorber. Es decir, si estamos pretendiendo, me voy a devolver un poquito, si estamos pretendiendo absorber por esa cantidad sugerida 600 miligramos de calcio, 200 de magnesio y 600 unidades internacionales de vitamina D, puede pasar que definitivamente estamos consumiendo mayor cantidad y solamente vamos a absorber una mitad o una cuarta parte o menos de una cuarta parte. Y además de eso también, muchos productos pueden ocasionar estreñimiento, porque lógicamente en el momento de consumirlos, en el momento de digerirlos, necesitamos mayor cantidad de líquidos y esto puede llevar a que la persona pues lógicamente tenga trastornos a nivel gastrointestinal. Entonces, ¿qué pasa? Nos plantean un dilema, nos dicen, lógicamente, quisiera tener huesos fuertes y soy consciente que para lograrlo debo consumir calcio todos los días, pero a veces hacerlo es muy difícil incluso cuando sigo una dieta saludable. Entonces, la solución al dilema en primer paso es la dieta saludable, recordarle a todas las personas y tener nosotros la conciencia de que calcio, magnesio, vitamina D provenientes de todo lo que son lácteos y derivados, verduras, sardinas, semillas y granos, pues lo vamos a absorber y aprovechar en una forma fácil y en una forma biológicamente natural. Además de eso, entonces el segundo paso, siempre tratar de llenar la brecha, utilizando los suplementos dietarios. Entonces, complementando con el Nutrilite Calmax B Advance, pues vamos a poder solucionar eso. Entonces, recordemos que 3 tabletas al día pueden ayudarnos a llenar o equivaler tienen una equivalencia con respecto a lo que consumimos a nivel del yogur, a nivel del magnesio, es decir, digamos en cuanto al aporte de arroz, que nos da el arroz, en cuanto a la leche fortificada de la vitamina D. Además de eso, el aporte que nos puede dar a nivel de los garbanzos en cuanto al zinc y en cuanto a la espinaca y el manganeso. Entonces, ya sabemos específicamente que tenemos una muy buena opción y que muchas personas pueden verse beneficiadas, como lo mencionábamos anteriormente. Mujeres pre y menopáusicas, personas que de pronto han reducido el calcio en su dieta porque tienen alguna intolerancia a nivel de los alimentos.
entonces generalmente es muy difícil que consuman la cantidad mínima recomendada. En jóvenes y adolescentes, principalmente en aquellos que están en crecimiento y desarrollo, donde requieren una cantidad de calcio adicional para formar esos huesos fuertes, esos huesos sanos. En personas que incluyan en su rutina diaria ejercicio, actividad física o deporte, en general todas las mujeres, en todas las edades, adultos mayores, principalmente ¿por qué? Porque por sus condiciones pueden estar más expuestos a tener deficiencia de calcio y a sufrir todos los riesgos de los huesos frágiles. Entonces, siempre tener en cuenta que nosotros debemos seguir las recomendaciones que nos da la corporación. La corporación que nos requiere o que nos sugiere principalmente que mantengamos los productos en un sitio adecuado de almacenamiento, donde vigilemos principalmente la temperatura y que sean sitios donde no haya humedad, es decir, entre 10 y 20 grados centígrados, lugar fresco y seco. Siempre mantenerse fuera del alcance de los niños. Además de eso, leer las etiquetas, seguir las instrucciones de uso de cada uno de los productos. Menores de 12 años se recomienda siempre consultar con el médico. No consumir en estado de embarazo y lactancia, esto es una indicación que nos da la corporación específicamente. ¿Por qué razón? Es una reglamentación que nos coloca el INVIMA, que hay, digamos, en esas reglamentaciones que tenemos que seguir como corporación, que está manejando una ley, una reglamentación. Estos productos no son medicamentos y ante cualquier duda consultar con el médico. Recordar que siempre que consumimos un suplemento dietario tenemos una cantidad de personas a las cuales les podemos sugerir el producto que pueden disminuir el riesgo. Entonces, dentro de toda esa posibilidad hablamos de las mujeres, hablamos de jóvenes, adolescentes, personas que estudian, deportistas físicamente activos, personas de tercera edad. Entonces, sabemos que tenemos un gran grupo de personas a las cuales les podemos recomendar o sugerir el consumo del Palmagread Dance. Entonces, aconsejar a las personas entre 3 y 30 años que no pierdan la oportunidad. Además, recordar que nunca es demasiado tarde para protegerse, para cuidar los huesos, para cuidar nuestro organismo. Nos mencionan, y aquí les damos nosotros como unas posibilidades para poder empezar la conversación con los clientes. Entonces, decirle o preguntarle a la persona que si sabe que el organismo toma el calcio de los huesos, ustedes ya saben que lo toma de los huesos para poder funcionar, para que funcione el corazón, los músculos, el sistema nervioso, la parte hormonal. Además de eso, que la producción ósea se detiene a los 30 años, es decir, que la cantidad de calcio que ingresa al hueso es muy difícil después de los 30 años, que además de eso, perdón, el 75% de las personas en el mundo no consumen suficiente cantidad de calcio porque han suspendido alimentos que son fuentes de calcio por sus hábitos. Además de eso, que si el consumo de calcio entre los 20 y 30 años permite maximizar la producción a nivel del organismo, es decir, tener una buena reserva. Además de eso, pues es importante, digamos, contarle a las personas que es una sorpresa saber que debemos consumir cantidad precisa de vitamina D para que se pueda absorber el calcio que necesitamos, que es uno de los requisitos. Si no hay vitamina D, es muy difícil que haya una buena absorción. Que por sí solo el calcio no garantiza la fortaleza del hueso. Entonces, esto también es otro de nuestros claims o de nuestras posibilidades de poder hablar con respecto a productos de la competencia. Nosotros no venimos solos, venimos con otros nutrientes que favorecen esa absorción del calcio. Además de eso, que el mejor momento para empezar con el consumo de calcio es durante la juventud, no esperar a que ya sea bastante tarde. Que a mayor cantidad de vitamina D, mayor absorción de calcio, y que tenemos en el Palmagread Advance fuente natural de nutrientes que vienen de dónde, de las algas calcificadas. Entonces, la fortaleza ósea no es algo que haya que preocuparse en la vejez, es algo que se debe desarrollar durante la juventud. Siempre tener en cuenta eso. Otro punto importante que ustedes tienen que tener en cuenta cuando hagan la comercialización. Cómo pueden utilizar también otras herramientas a nivel de la venta cruzada.
es decir, a brindarle apoyo a todas las personas para que sepan que, por ejemplo, adicional a eso pueden tomar el Nutrilite XX, es decir, un complemento nutricional que necesitamos cada día, que nos aporta vitaminas, minerales y fitonutrientes. Entonces, que nos va a ayudar a alcanzar ese bienestar. Por otro lado, también tener en cuenta que contamos con otros productos que nos pueden mejorar esa parte de la, digamos, nutrición a nivel básico, a nivel fundamental y tener un bienestar general y mucho más duradero. Entonces, hablarles de otros productos, como el caso de la proteína, de aquellas personas que de pronto no pueden o no necesitan en ese momento consumir el doble X, pero que tienen otra opción que es el daily. Entonces, siempre tener en cuenta que el calcio, que el magnesio, que la vitamina D, que el flúor, el fósforo, son nutrientes importantes en la alimentación y que contamos con un excelente producto a nivel del Nutrilite Calmax D Advance para poder complementar nuestra alimentación diaria y así mantener huesos fuertes y un organismo que pueda funcionar en una forma adecuada y en una forma óptima. Entonces, recordemos, nunca es tarde para poder complementar la parte de lo que nos falta en nuestra alimentación y en los nutrientes específicamente. Contamos entonces con una línea bastante dinámica, bastante versátil, que tiene 18 productos, dentro de los cuales contamos con una gran variedad de, digamos, de insumos, de ingredientes y de nutrientes que nos van a ayudar a facilitar nuestro bienestar óptimo. Entonces, sus inquietudes las pueden enviar al correo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Recuerden, principalmente, cuando ustedes quieran ver la fortaleza de un producto, miren, lean las etiquetas y ya con la información que tienen pueden evaluar si realmente un producto aporta o no la cantidad que se requiere. Muchísimas gracias.